Romanos 5:1. Si la otra clase pasada estuvo así buena, esta va a estar mejor, creo. Romanos 5:1. Vamos a hablar de la seguridad de la salvación. Romanos 5:1. Dice así: justificados pues, después de todo el argumento del capítulo 4, de que Abraham fue justificado por fe y no por obras, justificados pues por la fe, fíjate, tenemos paz para con Dios. Esa paz es que ya no hay rivalidad, ya no eres enemigo de Dios, ahora eres de Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Aquí voy a tratar una de las doctrinas bíblicas más controversiales que hay, que es acerca de la seguridad de la salvación, de si se pierde o no la salvación. Y bueno, es controversial porque a los primeros, hasta antes de la Reforma, los cristianos nunca dudaron que la salvación se perdía. Nunca dudaron, sino que surgió por ahí un señor llamado Jacobo Arminio, que dijo que la salvación sí se pierde. Entonces, como ya habían perdido el escudriñar las escrituras, sacó un versículo, 2, 3, y dijeron, híjole, sí, se pierde. Entonces, es controversial porque pues asumimos que algo que dijo alguien ya es verdad, ¿no? Pero no. Los de Berea escudriñaban cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. Entonces, miren, la diferencia entre el cristianismo con las otras religiones es que las religiones ofrecen salvación por obras y el cristianismo por fe. El asunto es que, como siempre ha habido excesos en las diferentes manifestaciones o doctrinas del cristianismo, esto produce prejuicios. Por ejemplo, con las lenguas ha habido excesos, ¿no es cierto? Entonces los más conservadores dicen, ¡ay no! Las lenguas no. Y se cierran. ¿Sí? La alabanza y la adoración también ha habido excesos. Entonces unos dicen, no. Están mal, es que eso no es de Dios. Y desechan totalmente la doctrina, ¿no? Otros excesos han surgido con el bautismo del Espíritu Santo. Desde que si no hablas en lenguas no eres salvo. Hazme favor. ¿Ven cómo también estamos infiltrados en cosas así? La guerra espiritual ni se diga. Ha habido una de excesos, ya ven la consola del diablo, ya ven, ¿no? Entonces, todos estos excesos, la prosperidad, ha habido un exceso en la prosperidad, ¿no es cierto? Y el problema es que en lugar de llegar al punto de equilibrio, desechan totalmente eso. Entonces, la doctrina de la seguridad de la salvación es lo mismo. Porque unos tuvieron excesos, no, pues ya soy salvo, pues hago lo que quiero. Mira. Entonces otros dijeron, no, ¿qué? ¿Cómo? Dijeron, no, sí se pierde. ¿A poco mira cómo vive así? No. Entonces, ahí va. La doctrina de la gracia y la salvación eterna no es la excepción. ¿Ha habido abusos? Claro que ha habido abusos. Pero eso no implica que lo que enseña la Biblia al respecto no es lo que realmente Dios haya enseñado o mostrado en la palabra. El hecho de que unos hagan excesos y digan, no, pues yo ya soy salvo, siempre salvo. Yo puedo ir ahorita, como un apóstol que vino aquí a predicar a una iglesia, me dijo alguien que lo escuchó, que dijo, no, ustedes ya pueden hacer lo que les da su gana. Yo, dijo el apóstol ese, puedo ir ahorita con una prostituta y no pierdo mi salvación. Entonces los demás dicen, esos excesos han provocado que digan, oye, no, ¿cómo? ¿Verdad? Pero viene una pregunta aquí, ¿cómo obtenemos la salvación?
Digo, si alguno tiene dudas, se lo volvemos a explicar. ¿Cómo obtenemos la salvación? Por gracia, por medio de la fe. Ok. Si tú obtienes la salvación por fe, independientemente de las obras, para los que dicen que se pierde la salvación, si tú la obtienes por fe y luego ahora la preservas por obras, a ver, piénsenle. O sea, si Dios no aceptó que tú la obtuvieras por obras, ¿tú crees que va a confiar en ti, que la vas a preservar por buenas obras? Bueno. Entonces la pregunta es, ¿se pierde la salvación o no se pierde la salvación? Esa es la pregunta. Algunos dicen que no, otros dicen que sí. Ok. Si se pierde la salvación, ¿cuál es el pecado que hace perder la salvación? Ese es típico. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Escuchen bien. Nunca jamás un nacido de nuevo va a blasfemar. Nunca. Porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Y el Espíritu que ahora tenemos, la nueva creación, el Espíritu de Dios ahí morando dentro de nosotros en la nueva creación, ese nos hace clamar Abba Padre. Entonces, un nacido de nuevo no puede blasfemar. Un nacido de nuevo jamás va a atribuir al Espíritu Santo lo que hace, se lo atribuye a Satanás. Jamás. Esa es la blasfemia del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el que blasfema contra el Espíritu Santo? El no creyente, el no nacido de nuevo. Ahora algunos dicen, ay, es que yo negué al Señor. También Pedro lo negó. Y regresó. Entonces, bueno, ok. ¿Se pierde la salvación? Si algunos dicen que sí, ¿cuál pecado te hace perder la salvación? O ¿cuántos pecados, suponiendo que no haces la blasfemia del Espíritu Santo, haces otros pecados? Para los que dicen que sí, ¿cuántos pecados te hacen perder la salvación? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Cuántos? Pues 15. ¿Y por qué 15? Uno dice ella, que uno te hace perder la salvación. Fíjate. Que si un pecado te hace perder la salvación, qué endeble es la salvación. Pues imagínate, si no la pudiste ganar por obras, menos la vas a poder mantener por obras. Y es imposible. El nuevo nacimiento es irreversible. Como es irreversible tu nacimiento en la carne. A ver, regrésate. Pues eso fue lo que Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo a Nicodemo. Él dice, pero ¿cómo puedo un hombre viejo entrar al vientre de su madre y nacer? O sea, dijo, Señor, ¿me estás tomando el pelo? Y le dijo, es necesario nacer de nuevo. Así como es irreversible el nacimiento, yo no puedo volver al vientre de mi madre, también es irreversible el nuevo nacimiento. Ok, uno dice allá la hermana, un pecado te hace perder la salvación, ok. ¿Te arrepientes y vuelves a nacer de nuevo? Caray, entonces. Bueno, 15 pecados. Entonces ya, cometiste 15 pecados, perdiste la salvación, al infierno. Pero te reconcilias con Dios y te lavas en la sangre de Cristo. Vuelves a nacer de nuevo. Oigan, digo, es totalmente antiteológico, ¿qué más? Anti-sentido común, anti-inteligencia, digo, pues imagínate, ¿cuántas mujeres no quisieran volver a nacer en el vientre de su madre para volver a ser jóvenes?
Es irreversible, también uno que otro, ¿verdad? Es irreversible, ya tienes arrugas, patas de gallo. Digo, aquí en los ojos, ¿eh? Ojos de pescado. Es irreversible, es irreversible. El nacimiento en la carne. Lo nacido de la carne, carne es. Lo nacido del espíritu, espíritu es. Bueno. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Redención, rescate eterno. ¿Qué tienen por todo aquel que en él cree? No se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, eso tienes que compararlo con no se pierda. Perdición eterna al que no lo rechaza. Y salvación eterna al que le acepta. Entonces, ¿seguimos pecando? Sí, pero tenemos un abogado para con el Padre Jesucristo. Porque lo que peca es la ley que está en nuestros miembros, ya en la nueva naturaleza. Esa ya no, es intocable, esa es incorruptible, esa no se marchita, esa es eterna ya, vida con Dios. Porque todos los discípulos pecaron. Rahab era prostituta. Y por fe fue justificada. Al adulto le dijo, vete y no peques más. David sabía eso, pero fíjense lo que hizo. ¿Tú has hecho eso? Pues tú estarías, si fuera por obras, estarías más salvo todavía que David. Alguno ha matado, a lo mejor alguno, ¿verdad? Pero yo sé que la mayoría de ustedes no. La mayoría de ustedes no. O cuando menos, la mayoría, ninguno de ustedes ha matado, ¿verdad que no? No, entonces tú eres más bueno que David. Tú estás más justificado que David, tú tienes más segura tu salvación. ¿Se fijan cómo ya no cuadra? Porque entonces ya sería por obras. Entonces, fíjate. Dios inició mi salvación, o mi salvación inicia por gracia, por medio de la fe. Y por la fe, el justo seguirá viviendo. Y esa fe que te salvó, nadie te la quita. Nadie. La salvación tiene 3 etapas. Ahí va. Pasado, presente y futuro. Ay, esto está bueno. Fíjate, fui salvo del pecado del pasado, todo lo que hice en el pasado. ¿Están de acuerdo con eso? Ok. Pero ¿qué con el presente? ¿Qué con el presente? A lo mejor ahorita traes tú un celo ahí contra alguien. Traes una amargurita por allí. Una mentira ahí metida. Una transita que tienes por ahí. ¿Qué con ese pecado? ¿También la sangre de Cristo es poderosa para limpiar ese pecado? Si tú lo confiesas. Sí. ¿Y qué con los pecados futuros? ¿La sangre de Cristo podrá perdonar los pecados que yo pueda cometer en el futuro? Estas cosas, dijo Juan, os escribo para que no pequéis. Mas si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo. Entonces, fíjense, yo fui salvado del pecado pasado. Yo estoy siendo salvado del pecado presente. Porque si yo ahorita tengo una amargura y la confieso al Señor, me salvó de ese pecado, me limpió ahora, hoy. Pero mañana me voy a enojar con Juan sin miedo. Y ya pequé. Bueno, mañana ya será otro día. Y si yo fallo, la sangre de Cristo sigue siendo presente. En 10 años. Futuro. Estamos hablando de la seguridad de la salvación. Entonces, fíjate, esto es lo que se llama, según Romanos 8:30, buscan Romanos 8:30, adelantándonos un poquito, y dice, y a los que predestinó, a los que sabía Dios que le iban a recibir, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también, ¿qué? Justificó, por medio de la fe. Salvación por fe, gracia por medio de la fe. Y a los que justificó,
¿A estos también qué? Entonces, fíjense, ya desde el punto de vista de Dios, ¿cómo estamos? Glorificados. Dice en Efesios que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Oiga, ¿qué tan seguro está Dios de lo que hizo a través de Cristo? Que ya nos ve sentados allá en lugares celestiales con Cristo. A todo el que le recibió, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Yo siempre, siempre seré hijo de mi mamá. Una vez nacido, hijo de mi mamá. Una vez nacido tú, hijo del maíz. ¿Hijo de tu mamá? ¿No es cierto? Eso es irreversible. Pero hay gente que dice, no, no te pedí que me trajeras al mundo. Entonces tú dile, pues ya te traje y te aguantas, porque es irreversible. Lo quieras, te guste o no, ese es tu papá. Aunque esté así de feo. Ese es tu papá, eso es irreversible. Y cuando va y lo identifica la morgue después de 20 años que no lo vio, que anduvo por allá, y a ver, pues se murió este muchacho acá, y va el papá y dice, sí, ese es mi hijo. Es irreversible. Entonces, fíjate cómo nos vio Dios. ¿Cómo nos ve? Glorificados. Ahora, vamos a 1 Corintios rápido. 1 Corintios, déjenme ver, porque no lo tengo anotado, pero aquí está. 1 Corintios 6, préstame una pluma, ¿no? 1 de Corintios 6, en el versículo 9. Primero Corintios 6, 9. Toma. Dice así. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras. Noten aquí, se refiere a los que tienen una práctica constante, los que no nacieron de nuevo. No, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Escuchen. Y esto erais. Algunos. Eran. Mas ya habéis sido lavados. Número 1. 2. Ya habéis sido santificados. Y estamos en ese proceso todavía. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero ¿cómo nos ve Dios según Romanos 8:30 que vimos? Glorificados. Entonces, vayan acomodando todo. Desde el momento en que tú naciste, de nuevo, hay un proceso. Todos tus pecados pasados se perdonaron. Tus presentes, la sangre sigue siendo poderosa para limpiarnos. Los futuros también. Tanto así que si hubiera un pecado o 15 o 20 que perdieran la salvación, pues entonces ya, cuando Dios dice que ya te glorificó, entonces ¿cómo? Y esa glorificación es un tiempo futuro. ¿Estamos o no? Ok. Entonces, retomamos. Cristo ya pagó por mis pecados pasados, presentes y futuros. ¿Cierto? Ok, vamos a Hechos 15. Versículo 11, se los leo para irnos rápido. Hechos 15, 11. Hechos 15, 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual modo que ellos. Gracia salva. ¿Sí? Romanos 4:16. Por tanto es por fe para que sea por gracia. Otra vez. Por fe para que sea por gracia, para que la promesa sea firme. Para que la promesa sea, ¿qué dice ahí? Oh, ¿qué tan firme será cuando Dios dice que va a hacer algo o promete algo? O sea, esa firmeza que Dios asegura se ve coartada cuando tú, que ya eres salvo por un pecado 15, ya no se cumplió. Fíjense bien,
Ahora, se va a ir armando en ustedes el pensamiento desbalanceado. Entonces, pues, aleluya. No, pues entonces, cada quien agarra la suya. Pues entonces, uy, qué bueno, uy, aleluya, soy libre, o sea que yo puedo ser homosexual, güey, yo puedo... Si tú dices eso, no has nacido de nuevo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Por qué les escribió eso? Porque ellos ya estaban pensando, toda la doctrina de la gracia se la había dado los romanos y dijeron, hagamos males para que vengan bienes. Pues sí, se abundó el pecado, sobreabundó la gracia, o sea, pecamos más y más gracia, pecamos, aleluya. Fíjense nomás. Lo entendieron mal, se fueron al otro, y así hay muchos cristianos hoy. Hay iglesias que el pastor les dice a los muchachos, en esta iglesia pueden ir a un antro, pueden tomar, nomás no se emborrachen, pueden fumar 2, 3 y ya, pueden bailar entre ustedes y pues pasársela a 2, 3 de la mañana, pidan permiso, no hay ningún problema, son hijos de Dios, aleluya. Esos excesos, ¿qué han provocado? ¿O qué es lo que provoca esos excesos? Una comprensión distorsionada de la gracia de Dios. Lo cual nos lleva a una conclusión. Es muy probable que esa gente que consiente en el pecado no haya nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque la nueva naturaleza, esa se deleita en la ley de Dios. La carne quiere darle a la carne, pero el espíritu... En la nueva naturaleza esa siempre rechaza el pecado, toda la vida, toda la vida. Bien. Entonces, segunda de Timoteo capítulo 1, vamos ahí. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículos 9 y 10. Se los voy a leer. Segunda de Timoteo 1, 9 y 10. ¿Quién nos salvó? O sea, Jesucristo. Y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. A ver, explícame eso. Versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, escuchen, para nosotros, no para para todo el mundo, pero para el que cree, se le hace efectivo. Quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Yo no sé cómo lo entienden. Sacó a la luz la vida y la inmortalidad, la vida de Dios. Dios es inmortal. Tu nueva criatura que tienes ahí adentro es inmortal. Escuchen. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Resucitados juntamente con Él por el bautismo, para andar en ¿qué? Vida nueva. Pero en esa vida nueva todavía está la carne. Y nos ensuciamos las manos, los pies y la cabeza. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. David tuvo que acogerse a la gracia de Dios, no había otra manera. Pero reconoció, Saúl nunca reconoció, porque él no tenía la fe que lo justificaba. Fíjense. Entonces, ¿qué más? Dios nos escogió. Y nos hizo inmortales cuando nacimos de nuevo. Ok, vamos a ver primeramente los pasajes que sugieren y que sacan a la luz los que creen que la salvación se pierde. Vamos a hacer un estudio exegético, es decir, nos vamos a tener que meter al idioma original en el cual se escribieron, para entender si verdaderamente dicen lo que algunos han entendido,
Porque curiosamente son textos que siempre sacan del contexto, así igual. Entonces, vamos a ver algunos pasajes. Vamos a ver primero Gálatas 5:4. Tú agarras Gálatas 5:4 y dices, no, pastor, la salvación sí se pierde. ¿Cómo no? Mire, Gálatas 5:4 dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ok. ¿Qué es caer de la gracia? ¿Perder la salvación? Vamos a ver. Pero en primer lugar vamos a ver el contexto. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Les voy a hacer una pregunta. Estos judíos que habían nacido de nuevo, que luego le atribuyeron a la circuncisión poder de salvación, ¿perdieron su salvación? Vamos a estudiarlo. Está bien interesante. Porque ellos ya eran salvos. Empezaron por el Espíritu, es decir, creyeron por fe, ¿verdad? Pero luego quisieron añadirle obras, y esas no tienen ningún efecto, ritos ni ceremonias. Entonces dice, otra vez testifico que a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia, dice, habéis caído. Ok, ¿qué significa de la gracia habéis caído? Ustedes ya lo van a entender perfectamente. Significa tratar de ser justificado por obras y no por la fe de Cristo. ¿Estamos? Ahora, ya estamos bien conscientes que la salvación es por fe y no por obras, ¿verdad? Entonces, ¿los Gálatas fueron justificados por la fe? Primero, sí. Pero terminaron creyendo que la circuncisión era necesaria. Pero solamente esa fue una distorsión de una doctrina. En este caso, la doctrina de la justificación. Fue una distorsión en su mente. Es como aquel que no está seguro quién es su padre. ¿Por qué? Porque alguien le dijo, ¿sabes? Ese señor bigotón no es tu padre. Una novela de Televisa, ¿no? No. Pero si hasta el bigote yo lo tengo, dice la muchacha. Es que así son las telenovelas, son tan tontas que, ay Dios mío, bueno. Yo sé que ninguna señora de aquí en la tarde ve las telenovelas porque son muy inteligentes. ¿Verdad que sí, hermanitas? Aleluya, gloria a Dios. Entonces dice, no, le dice el otro, sí, porque tu padre era el jardinero. Y ya le metió duda, ¿verdad? Y ahí anda toda la vida con duda. Mi padre es el jardinero, no es el dueño de la hacienda, es el jardinero. Y toda la vida fue su padre, pero le metieron, alguien le dijo algo. Los Gálatas ya se les había explicado que Dios era su padre. Pero dijeron, no, si quieres que verdaderamente sea tu padre, también tienes que circuncidarte. Siempre su padre fue su padre, Dios. Pero eso no alteró la salvación. Porque allí no está hablando de perder la salvación. Está hablando de la mezcla que quisieron hacer. Y dijo, no. ¿Por qué Pablo los paró? Porque los que iban a escuchar después, eso sí, ¿qué onda? Iban a hacer el rito de circuncisión y por ese rito no iban a alcanzar la salvación. ¿Están entendiendo? Y si no, bueno, está bien. Ok, otro pasaje. Este no es de los muy citados, pero me estoy yendo a... Vamos a ver, este sí es de los que... hermano, ¿por qué la Biblia dice? Bueno, vamos a ver lo que la Biblia dice. Hebreos 6:4. Ahí va. Te lo leen así.
Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Dice, es imposible, crucificando de nuevo a sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ahí está, pastor. Si tú lo agarras así tal y como está, dice que la salvación se pierde, ¿no es cierto? Ok, vamos a ver si realmente dice lo que algunos creen que dice. Una pregunta, a ustedes que ya están estudiando la Biblia más sistemáticamente. ¿Cuál era el problema? Me lo van a contestar así. De los judíos cristianos. A ver, respondan. ¿Cuál es el problema de los judíos cristianos en relación a la salvación? Que querían meter la circuncisión. ¿A quién les escribió? ¿Se les escribió la carta a los hebreos? Bueno, ustedes saben que los hebreos eran judíos. Por ahí hay que empezar. ¿Por qué les dice esto? Vamos a ver, vamos a tener que meternos a las palabras originales. En primer lugar, dice en el versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, esa palabra iluminados viene del griego fotizo, con Z, fotizo. Los que una vez fueron fotizados, se tradujo por iluminados, pero también significa sacar a la luz, significa aclarar, significa alumbrar. Da la idea de prender una antorcha que alumbra y todos ven y se aclara el camino. ¿Sí? Es como esto, escuchen. Lo que yo estoy haciendo ahorita es prendiéndoles una antorcha. Todos sin excepción, suponiendo que los de aquí para acá no son salvos. Suponiendo que es un auditorio. Y algunos de ustedes no son salvos, otros sí son. Bueno, la palabra de Dios, dice, lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios, al ser expuesta, es fotizo, aclara, alumbra, da la idea de prender una antorcha, ¿sí? Pero escúchame bien, el que es iluminado no implica salvación. Eso es bien fácil de entender. Los que han ido de misiones, ¿todos se convirtieron? Todos fueron iluminados, porque les aclaraste y les dijiste, Cristo es el Hijo de Dios. Y todos oyeron, pero no todos creyeron. Entonces, iluminación no implica salvación, en primer lugar. ¿Estamos? Ok. ¿Qué más? ¿Se acuerdan de Judas? Él comió, durmió, vivió con Jesús, escuchó las enseñanzas de Jesús. Pero él nunca nació de nuevo. ¿Ven? Nunca. Él fue iluminado como tantos que oyeron a Jesús. Se les aclaró y les decía, y los fariseos decían, nos está hablando a nosotros. ¿Por qué entendían que se refería a ellos? Porque los estaba exponiendo, estaba prendiendo la luz, estaba alumbrando, estaba iluminando, estaba sacando a la luz. Entonces, iluminados no implica salvados, para empezar. Número 2, de lo que encontramos aquí en Hebreos. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron, digan todos gustaron, del don celestial, gustaron, del griego geu, así, con J, con G, perdón, geuomai, como quieran, hombre. Geuomai, significa gustaron, geuomai, significa saborear.
significa probar, probar. Como cuando vas al Sam's y te dicen, ¿no gusta probar? Y te dan un pedacito de queso, pero no te comes el queso entero. Te comes un pedacito, eso es gustaron, fíjate, un poquito, saborearon. Significa, dice el diccionario, es diccionario, no es comentario, ustedes saben, Strong, no es comentario, es diccionario. Y también el Vine es diccionario, no es comentario. Y algunos dicen, no, eso dice el Vine, pero no, es que el Vine no es un comentario, es un diccionario. Sí entienden perfectamente la gran diferencia, como me dijo un hermano. Sí entienden la gran diferencia, ¿no? Ok, entonces, dice el Vine que gustaron es experimentar. En la concordancia Strong es probar, saborear, pero un poquito. ¿Sí? No implica salvación. Se los voy a comprobar con la Biblia. Gustar no implica salvación. Se los compruebo con la Biblia. Los 10 leprosos. Todos probaron, gustaron de un poder de Dios de sanidad. ¿Cuántos se salvaron? 1. Entonces, gustar no implica salvación. ¿Estamos? Ok. Judas. Uno de ustedes me va a entregar, dice Jesús. ¿Seré yo, maestro? ¿Seré yo? Y dice María Magdalena, que según el código da Vinci ahí estaba. ¿Seré yo, maestro? Entonces dice, ¿seré yo? Entonces dice Jesús, el que moja el pan en mi plato. Entonces llega Judas con el pan y lo moja y se lo come. ¿Se acuerdan? Porque lo mojó y lo mordió. Pero Jesús tomó el pan y lo partió y los dio a sus discípulos. Y les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Qué estaba simbolizando? El pan quebrado, su sacrificio. ¿Estamos? ¿De qué participaron los verdaderos discípulos del sacrificio de Cristo? El pan que comió Judas nunca fue quebrantado, nunca fue partido, fue mojado nada más. Lo comió. Nunca nació de nuevo, nunca participó del sacrificio de Cristo. Probó. Entonces, gustar, vamos descartando, no implica salvación. Ok, ¿qué más? Dice que gustaron. ¿Qué más dice? Estoy en el versículo, ¿qué? Gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. El problema, miren, escuchen, el problema está en la traducción, no en el idioma original. Oh, ahí va otra vez. El problema que nos encontramos son problemas de traducción, porque en el original no se lee así. Entonces tienen que encontrar palabras y están bien traducidas, la gran mayoría, pero no tienen mucho sentido. Hasta que vamos al griego, en este caso, y descubrimos el verdadero significado. Porque aquí, es imposible que los que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, partícipes, ahí está, ¿ves? Bueno, ok. ¿Qué es partícipes en el griego? Metojos, es decir, es con J, metojos. Del griego metojos, participante significa. Es decir, que tiene parte, que es un asociado, que es un compañero. Ahí va un ejemplo, según Vine. En una reunión, todos participan, de cualquier tipo.
Si es política, participan, unos hablando, otros oyendo, otros cuidando, otros haciendo, todos participan, ¿sí o no? En una congregación, cuando hay una reunión pública, todos participan, unos oyendo, otros hablando, otros sirviendo, otros cantando, todos participan. ¿Estamos? Ok. Judas participó de la cena. Era un compañero de todos. Era un asociado, eso es lo que quiere decir partícipes. Todos fueron partícipes del Espíritu Santo. ¿Qué significa partícipes del Espíritu Santo? Todos participaron de lo que el Espíritu Santo estaba hablando a la iglesia. Estaba hablando a través de Cristo. Pero no todos creyeron. No todos creen. Judas no creyó. El diccionario Vine dice que participar, partícipes, habla de participante en, puede ser una reunión, o de una comida, puede ser. Compañeros, entonces, socios, participantes. Esta palabra no está implicando salvación de ninguna manera. ¿Ah? Otra vez. Entonces fíjense cómo se va aclarando todo y cómo se va descartando todo solito. Gustaron, en el mismo versículo 4, es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Gustaron de la buena palabra de Dios. Gustaron es el mismo verbo que aparece en el versículo 4, que ya vimos. Probaron, ¿sí? De la buena palabra de Dios. Escúchame, ¿Judas probó la buena palabra de Dios? Claro, la escuchó, fue iluminado, la probó. Él mismo fue enviado y vio sanidades y milagros. Él vio al que resucitó al hijo, a un muchacho, a otra muchacha, a Lázaro. Él vio y participó y estaba allí. Pero nunca se arrepintió. Nunca recibió a Jesucristo como su Salvador. Pero luego dice, gustaron de los poderes del siglo venidero. Poderes. O sea, tocaron, probaron. Esta palabra poderes viene del griego dunamis, de donde viene dinamita, ustedes saben eso. Y significa poder milagroso. Dunamis, de los poderes, poder milagroso, es decir, participaron de milagros. Pero el participar de milagros no garantiza ni está hablando de salvación. La prueba bíblica, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Qué más hicieron? Sanaron enfermos. Fueron para acá, fueron para allá y el Señor les dirá, nunca los conocí. Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Nunca los... Pero nosotros en tu nombre, fíjate, fueron iluminados. Gustaron, tocaron, palparon, estaban asociados, fueron compañeros. Gustaron de los poderes, del poder de Dios. Pero nunca los conocí, dijo Cristo. Entonces, gustar los poderes no está hablando de salvación otra vez. Nunca aparece la palabra salvación que en el sentido de la obtención por fe. Porque ustedes saben que salvación tiene muchos significados según el contexto. Y van a recordar un poco la hermenéutica. Ok. Gustaron de los poderes del siglo venidero, del siglo. Es la palabra griega aion, A-I-O-N, aion, que significa, siglo aquí, aion, significa era, una edad. Significa perpetuidad. Significa presente o futuro.
significa antiguo, significa presente, significa eterno. O sea, los poderes, ¿qué? Eternos. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces el poder de Dios siempre ha existido. Nosotros hemos gustado del mismo poder que ellos gustaron hace 2000 años. ¿Estamos? Entonces, fíjense. Se lee de esta manera. Es imposible que todos esos que gustaron del poder milagroso, de milagros del siglo, del poder eterno, perpetuo poder de Dios, y aún poder venidero, porque el de ayer ya pasó. Hoy, si estoy enfermo, necesito el poder de Dios. Mañana, pasado, tal vez lo necesitaré otra vez. Fíjense, es eterno, eso es lo eterno. La salvación es eterna. Implica pasado, presente y futuro. Entonces dice, gustaron del poder milagroso, de milagros, del poder eterno, del poder venidero, de lo pasado, presente y futuro. Entonces cuando Jesús les dice, nunca os conocí, ¿por qué les dijo nunca os conocí? A pesar de que hicieron milagros y gustaron milagros de los poderes del siglo venidero. Nunca os conocí. Y esa palabra conocí, ustedes saben a qué se refiere. A una intimidad. En ocasiones se traduce como intimidad sexual. Conoció a Adán a Eva. ¿Sí? Y José conoció a María. ¿Alguien trae algún Kleenex que me facilite? ¿Qué más dice? Nunca os conocí porque nunca nacieron de nuevo. Gracias. Nunca fueron salvos. Ahora fíjense, versículo 6. Y recayeron. Después de toda la iluminación y la prueba de Dios, milagros y todo, recayeron. Y aquí es donde muchos dicen, a ver, recayeron, volvieron a caer. Un pecado, ya me perdió la salvación. Vamos a ver si está hablando de salvación. Recaer, vamos a ver si es perder la salvación. Viene el griego parapipto. Así para. Pipto. Perdón. Parapipto. Que significa caer al lado. Para es al lado y pipto es caer al lado. ¿Sí? No de alas, ¿eh? Porque ya unos ya le están haciendo así. No. O sea, tú vas caminando en el camino que lleva hacia Dios. Pero como no es por obras, es por fe. Pero tú vas descubriendo, pensando y vas diciendo, bueno, ¿qué onda? ¿Sí o no? ¿Lo sigo o no? No, mejor no, mañana me conviene. Y estás ahí en esa lucha, el diablo haciendo su lucha para que no te entregues y todo, tu carne y todo, y tú vas en el camino y de pronto caes del lado de la salvación. Fíjense, ¿eh? Entonces, significa caer del lado. También se traduce, recayeron, apostatar. ¿Qué es apostatar? Es dejar. El diccionario Vine dice que recayeron para pipto significa caer en el propio camino. ¿Cuál era el propio camino? ¿El de la fe? No. El que llevaban ellos, que nunca fue una fe que los justificó, aunque estaban iluminados, aunque habían probado, y apostataron, dejaron el camino. Es decir, que cayeron, escúchenme bien, ve la realidad, dice el diccionario Vine, y de los hechos de la fe que salva. A ver si me explico. Tú vas caminando. ¿Te acuerdas cuando te compartieron? ¿Te convertiste rápido? ¿Te has fijado? No sé si tú eras de los que decían, no, sí, yo sé que el Señor. No, pues mira, hasta me sanó, estaba chueco de un pie. Y dices, híjole, sí, pero bueno, ok. Entonces,
Nunca pone la fe salvadora. Entiende las cosas y dice, no, sí, estoy mal, no, sí, sí. Y de repente, ay, me duele, ora por mí. Oras por él. Ahí va, caminando. Pero nunca se decide. Nunca se decide. Entonces, en una de esas, se cae del camino, se sale, apostata. Y es ahí donde muchos dicen, ay, se veía tan bien, se veía que era buen cristiano, porque se veía buena persona y todo, ¿y por qué? Ay, mira nomás, perdió su salvación. No, espérame, es que nunca fue salvo. Y el que nunca es salvo, escúchenme, podrá tropezarse, pero ¿qué dice la Biblia? 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. ¿Entienden? Entonces, ese caer, recayeron, no implica que perdieron su salvación, sino que se salieron del camino en el cual ellos iban, que les estaba siendo iluminado, probaron de todo de Dios, pero nunca se decidieron. Nunca aceptaron a Cristo. Como Judas, otra vez, ese es el típico ejemplo. Sí, está tan vigente el Evangelio de Judas, ¿verdad? Entonces dice, vamos a Hebreos. Y recayeron. Es imposible que los que gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, fíjate, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Y aquí otra vez la palabra renovados, tú dices, ¿y renovados? Bueno, es que ya habían sido nacidos de nuevo, ¿no? Escúchame. Vamos a ver qué quiere decir renovados. Renovados en el griego en este versículo es anakainizo. Anakainizo. No le pongas así a tu hija, porque... Ana con K, anakainizo. Y dice, que otra vez sean anakainizo renovados, se tradujo renovados, significa, viene de restaurar restaurar en, está implicando una repetición. Eso implica renovados, una repetición. Es decir, escuchen, si nunca se decidieron por Cristo, a pesar de que fueron iluminados, ¿sí? Como todos los que oyeron, participaron de la palabra de Dios, o sea, que les fue expuesta. Participaron de los poderes, gustaron los poderes del siglo venidero, los 10 leprosos. Y si estos, a pesar de todo eso, no creyeron y no se convirtieron, viene la pregunta, ¿cómo entonces pueden ser convencidos? Si con todas esas evidencias no se convencieron, entonces ¿cómo? Por ejemplo, los fariseos, esos fueron iluminados, Muchos de ellos gustaron, pero al final eran los que gritaban, muchos de los que gustaron, crucifícale, crucifíquenle, crucifíquenle, ¿no es cierto? ¿Qué pasó entonces? Es que nunca se entregaron a Cristo, nunca se arrepintieron. Es imposible que sean renovados. Si nunca se arrepintieron, entonces ¿cómo? ¿De qué se van a arrepentir? No sé si me estoy explicando. Por lo tanto, viene la pregunta. ¿Está hablando de perder la salvación? No. No, para nada. El pasaje no está hablando de perder salvación. Ahí va. El Vine habla de este versículo, esto que estamos estudiando, dice de la siguiente manera. El texto habla, estas palabras, habla de la imposibilidad de renovar para arrepentimiento a aquellos judíos, hebreos, que profesaban que eran cristianos.
profesaban que eran cristianos. Si después de sus experiencias en la fe cristiana, yo quiero que noten que nunca aparece la palabra nuevo nacimiento. ¿Están conscientes? Nunca. Tú estudia un palabra por palabra. Yo me estoy saltando algunas que realmente no implican así mucho para que lo estudiemos, pero nunca aparece la palabra regeneración. Nunca. Que es nuevo nacimiento. Entonces, se los voy a leer así de corridito para que lo capten más. Dice Vine, que renovados, habla de la imposibilidad de renovar para arrepentimiento a aquellos judíos que profesaban el cristianismo, se decían ser cristianos. Si después de sus experiencias dentro del cristianismo, apostatarán volviendo a su antiguo judaísmo. No sé si la agarraron. Lo van a tener que, a lo mejor volver a escuchar. Ok, ahora, ustedes hagan su propio estudio. Es más, se los dejo de tarea. El que no me la entregue, pierde su salvación. Estos pasajes después hagan ustedes su propio estudio. Ya no les voy a decir las palabras. Sí, de los textos que vayamos estudiando. ¿Sí? Ustedes saquen su Vine, saquen su Strong, y ustedes mismos se van a dar cuenta que nunca se está hablando de perder la salvación. Son otros términos que nada que ver. Entonces, fíjate, dice, volvemos al versículo 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Esta palabra crucificando de nuevo para sí mismo a Cristo es la palabra griega anastauró. Anastauró. Y este término se usa, según la definición, de los apóstatas, en este caso judío, o los apóstatas hebreos, los que se decían cristianos, que como cristianos meramente nominales, o sea, pues yo soy cristiano, pero en realidad nada más dice, se nombra, eso es nominal, se nombra cristiano. Al volverse al judaísmo, o sea, nunca se convirtieron, fíjate, fueron iluminados, probaron y todo, nunca se convirtieron, pero dicen, no, pero el judaísmo, me quedo con el judaísmo. Entonces, ¿cómo los convences? Ya probaron, pero nunca se decidieron y estaban se decían cristianos, pero en realidad nunca habían nacido de nuevo. Entonces decían, no, pues si yo gusté, yo esto, lo otro, vi milagros, todo, pero no, yo me voy al judaísmo, y la circuncisión, y la ley. Entonces, fíjate, a ellos se refiere, que esta gente al volverse al judaísmo, eran culpables de volver a crucificar a Cristo. O en otras palabras, ya fue crucificado una sola vez. No creen, a pesar de toda la iluminación y todo el gusto que tuvieron por las cosas de Dios. ¿Qué sacrificio hay? Ya no hay. ¿Qué? ¿Volverán a sacrificar de nuevo a Cristo? No. Esos ya, ¿cómo los convences? Es imposible. Ahora, vamos al versículo 7. Ahí se nos aclara un poco más, fíjate, de Hebreos 6:7. Dice, porque la tierra, ok, tomamos el 6, y recayéronse otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y luego, fíjate lo que dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa,
a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. O sea, la tierra recibe la lluvia y produce ¿qué? Fruto. Bendición. Ok, 8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, no es tierra buena. Está próxima a ser maldecida. No, hombre, esa tierra no sirve para nada. Y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos. Nosotros sí ya lo entendemos, fuimos iluminados, nos hemos decidido, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Las cosas, fíjate, que pertenecen, cosas mejores que pertenecen a la salvación. Otra vez, ahí va. El hecho de hacer milagros, de venir a la iglesia, de bautizarte, de hacer aquello, ¿te da la salvación? No. Por supuesto que no. Y a eso se refiere. Ustedes siguen creyendo que es por ritos, y ritos nada. Porque nunca, fíjense, los versículos que estudiamos están implicando que se está perdiendo la salvación. Para nada. ¿No? Nosotros estamos persuadidos, nosotros ya recibimos a Cristo. Entonces, aquí vemos el contraste en estos versículos de los que eran salvos, los persuadidos, los que ya aceptaron a Cristo. Dice, somos nosotros, dice Pablo, y los demás no, son apóstatas. Un apóstata nunca nació de nuevo. La apostasía se da dentro de la iglesia porque está el trigo y la cizaña. ¿Y quiénes son los que apostatan? Los que se salen del camino. Los no nacidos de nuevo. Tú y yo nos tropezamos, caemos, pero siempre nos levantamos y estamos en pie. Porque la nueva naturaleza, la vida eterna que está en nosotros, esa nunca muere, es vida eterna. A ver, ahora les doy una pregunta. Si la salvación se perdiera, como algunos creen, cuando venga Cristo y esa persona tiene una mentirilla que le dijo a su mamá en la mañana, y a mediodía viene Cristo, ¿se va o se queda? Pues se va. Pues imagínense, todos nos quedamos. ¿No? Porque la salvación es por fe, hermanos. Ahora, si tú insistes que se pierde, pues está bien, ni modo. O sea que, pues cuídala bien. ¿Por qué? Porque ahora eres tan perfecto que nunca vas a cometer un pecado y la vas a guardar, la vas a preservar, no, pues cuídala bien. ¿De acuerdo? Y los que creen que no se pierde, que están seguros en Cristo, ¿están conscientes de que todavía pecan? No es la voluntad de Dios, mas si alguno hubiera pecado tenemos abogado para con el Padre. Entonces, lo que yo quiero resaltarles es que estamos viendo textos que la gente saca para decir que se pierde la salvación y no está hablando de eso. ¿Estamos? Ok. Ahí va otro. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andáis? Ok, vamos bien. Ahí va otro. Este está bueno también. Este es todavía más, claro. No, pero Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos? El problema está en la palabra descuidar. Si nosotros leemos así, tal y como los leí yo, se entiende que la salvación se pierde. ¿Estamos? Dice, no, pues ahí dice,
Pero miren, vamos a ver el contexto. ¿Están listos? Aquí es donde aplicamos una de las leyes, reglas de la hermenéutica. Vamos a ver el contexto. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los profetas, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Por lo cual, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y empieza a hablar, a decir, tú eres Señor, fundaste la tierra, hiciste aquello, siéntate a mi diestra. Habla de los ángeles, luego llegamos al capítulo 2. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ok. Dice en 1:2 que nos ha hablado Dios, había hablado de muchas maneras, nos ha hablado por el Hijo. Así dice, ¿no? Ahora, viene una pregunta. ¿Qué nos habló el Hijo? ¿Qué dijo el Hijo de sí mismo? Que era el Salvador del mundo. Ok. ¿Qué más nos habló? Nos habló que el Evangelio es el mensaje que te da salvación. ¿Cierto? ¿Cierto o no? Ok. Capítulo 2, versículo 1. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Que hemos oído. ¿Qué hemos oído? Díganlo. No, más bien es, respóndanme. ¿Qué hemos oído? Atendamos a las cosas que hemos... ¿Cómo nos habló Dios con los profetas? Y en últimos tiempos nos habló por medio de su Hijo. ¿Qué dijo su Hijo? Que Él era el Hijo de Dios y que Él venía a salvarnos. Entonces, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué hemos oído? Que Cristo es el Salvador y que Él muere por nuestros pecados. Entonces, es necesario que atendamos al ¿qué? Mensaje que hemos oído. No sea que nos deslicemos, dice. Del griego pararueo. Pararueo. Griega, la palabra deslicemos, sí. Pararueo. Deslicemos. ¿Saben qué significa deslicemos? Significa pasar por alto. Significa flotar, así dice el texto griego, flotar pasando, así como descuidado, así como no haciendo caso de nada, ¿no? Significa, deslicemos pararueo, sin preocuparse. Significa ir a la deriva. Entonces, escuchen, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. O sea, ¿cuáles cosas? El mensaje de la salvación. ¿Estamos? No sea que lo pasemos por alto. No sea que no nos preocupe lo que Dios está hablando a través del Hijo, y vayamos todos descuidados y no atendamos a lo que dijo Jesús. Esto es deslizarse, no atender al mensaje ¿de qué? De la salvación. Ahora, yo pregunto, ¿esto implica salvación perdida? No. Está hablando de atender un mensaje. Entonces, se entiende así. Si Dios habló por los profetas y luego habló por el Hijo, a quien hizo mayor que los ángeles y todo, entonces es necesario que con diligencia nosotros atendamos a las cosas que hemos oído. No las pasemos por alto.
Porque si nosotros lo hacemos, versículo 3, ¿cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande? Si descuidamos, ¿qué? ¿La salvación en sí o el mensaje de la salvación? ¿Ven? Ahí está. Nunca está hablando de salvación ahí, que se pierde. Vine dice, el texto implica deslizándose, pasando de largo, sin prestar la debida atención a algo. Eso significa el pararrueo. Deslizarse pasando de largo sin prestar atención, la debida atención a algo. En este caso, ¿a qué? Al mensaje de ¿quién? De Cristo. ¿Sí? O sea, a las cosas que hemos oído. ¿Qué son las cosas que hemos oído? El mensaje de la salvación. Porque después de haberlo oído, no sé que nos deslicemos, nos caigamos fuera del camino. A pesar de que ya se nos dijo. En el 2.2 dice, porque la palabra dicha por ángeles, o sea, la ley, entonces en el 3 dice, entonces, si descuidamos nosotros, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Esta palabra, descuidamos, es ameleo. ¿Saben qué significa ameleo? Significa no hacer caso. ¿Ven? ¿Cómo escaparemos nosotros si no hacemos caso? ¿Qué sacrificio quedará para nosotros si descuidamos? Ameleo. No hacemos caso a lo que es. ¿De qué? ¿Caso de qué? Del mensaje. Desatenderse del mensaje. ¿Cuál mensaje? De la salvación que hemos oído. No de la salvación en sí, sino del mensaje que hemos oído. ¿Están entendiendo? Van a tener que volver a escuchar otra vez, ¿verdad? La enseñanza. Entonces, todavía más. ¿Qué dice el versículo? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y la clave otra vez aquí está en la palabra salvación. Si descuidamos, si desatendemos la salvación, o sea, la salvación la atiendes, ¿verdad? Se atiende la salvación, o una vez ya dada, ya es dada. O la atiendes. ¿Cómo la atiendes? ¿La cuidas? ¿Que no se te pierda? ¿Qué es entonces descuidar? Desatender el mensaje que hemos oído. Entonces, ¿cómo escaparemos si descuidamos y desatendemos una salvación? Ahí está, pastor, salvación. Ok, salvación. ¿Se acuerdan de la segunda regla de hermenéutica que dice que debemos tomar la frase o la palabra en el sentido que indica el conjunto que rodea la frase para poder saber de qué se está hablando, ¿no? Por ejemplo, yo te digo, córrele, tráete la cámara, ahorita que todos están, tráete la cámara, y estoy con una llanta. Entonces pues tú me dijiste la cámara, pero el contexto de lo que yo estoy diciendo se entiende que es la cámara fotográfica. Pero si nos vamos a pasar de ilegales a los Estados Unidos, corre ahorita que la migra, tráete la cámara y llegas con la camarita, ¿no? Aquí, tú dime, con la cámara, para pasarnos el río, mi estimado. O sea, tenemos que estar así, es decir, es una misma palabra, pero el significado se entiende por lo que rodea al conjunto de la frase o de la palabra. ¿Sí? Se me ponchó la cámara. Entonces, y pobrecito, se quedó sin casa. Oye, ya juntamos una ofrenda para que te construyas otra casa.
Pues tú dijiste que se te ponchó tu cámara, se te cayó la cámara a tu cuarto. Porque también un cuarto es una cámara, ¿no? Te voy a meter a la cámara. También se usa cámara, ¿no? El cuarto, un cuarto. Entonces dice, ¡y! El vecino, oiga, el 066, van a meter a la cámara de gases al otro. O sea, nadie es una tontería de esas. Todo el mundo entiende. Es lo mismo que sucede, en este caso, con la palabra salvación. ¿Qué es salvación? Bueno, en primera instancia, salvación, ¿qué significa? En su sentido estricto, es librar de la condenación del infierno, ¿sí? Perdonando nuestros pecados y salvándonos de todo. Ok, vamos a ver Romanos 13:11, nada más para que ustedes recuerden esta regla de la hermenéutica. Romanos 13, versículo 11, ¿ya lo tienen? Dice, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. O pues, digo, pues somos o no salvos. Entonces, ¿cómo que está más cerca de nosotros que cuando creímos? ¿Qué es salvación aquí? La venida de Cristo. Ah, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué está hablando? ¿Qué significa salvación si descuidamos esta salvación tan grande? Este mensaje de salvación, no de la salvación en sí. ¿Cómo escaparemos? ¿Qué más nos queda si descuidamos el mensaje de la salvación? Así como que les explico más, me van a decir como la muchacha ya, sí, por favor, por favor. ¿A quién fue escrita la carta a los hebreos? Los judíos. ¿En qué confiaban los judíos? En la ley. Entonces cuando le dice, ustedes nomás no agarran la onda, quieren seguir confiando en la ley, ya no hay nada que. Ustedes no están aceptando el mensaje de salvación, ya no se puede hacer nada. Ya se les explicó, es más, tú ya hasta fuiste sanado. Ya gustaste de todo, ya fuiste iluminado. ¿Entiendo o no? Pues, no, pero es que la ley, no. ¿Cómo escaparemos? Se incluye Pablo en Hebreos. Se incluye y dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos un mensaje? ¿Qué otro mensaje vendrá para salvarnos? Ya no hay otro. ¿Cómo escaparemos? ¿De qué escaparemos? De la condenación. Es que no hay otro mensaje, hermanos. Porque todas las religiones ofrecen salvación por obras. Y el único que ofrece salvación por fe es el cristianismo, el evangelio de Cristo. Entonces, si ya se te explicó, si ya se te habló, tú no lo aceptas, pues ya qué. Ya no hay más sacrificios por los pecados. Ya qué más. Ya fue sacrificado. Ya, ¿qué más se puede hacer contigo? Nada.